día, compañeros, compañeras. El día de hoy estamos en un diálogo que vamos a hablar sobre las elecciones parlamentarias que se vienen este domingo 26 de enero. Es muy importante emitir un voto responsable, y para emitir un voto responsable es esencial estar informados. Y más o menos quería saber cuál era la opinión de ustedes respecto a esta corta elecciones parlamentarias, campaña electoral. Bueno, comenzando con un pequeño macroentorno, esta coyuntura electoral se dio por la disolución del Congreso, ¿no? Y también la disolución del Tribunal Constitucional, y entre otros más, ¿no? Y teniendo en cuenta que también datos como el que en el 2019 fue que tuvo más feminicidios. Uh-huh. O sea, igual lo que dice C es bastante importante. O sea, ahora estamos en un proceso electoral por la disolución del Congreso, pero lo que me llama la atención de estas elecciones es que no hay mucha publicidad. Siento que está pasando sin pena ni gloria, y eso es lo que me da pena, porque aparte de que hay mucha desinformación por parte de las personas, considero que el voto joven también se encuentra actualmente sin información, ¿no? Y considero que ese es un tema importante que deberíamos hablar, el tema de cómo se han estado, cómo se ha empezado a dirigir el tema de los partidos políticos y los candidatos con respecto a sus propuestas a la población, ¿no? Sí, en realidad es importante, creo, recalcar que esta es una campaña muy corta, atípica, por decirlo así, en realidad, que ha mostrado, como dice, un declive, creo. Yo creo que antes de que empiece la campaña había muchas esperanzas porque iba a ser otro congreso, un congreso anterior que hemos estado quejándonos. Uh-huh. Todo el Perú creo que realmente estoy indignado con el congreso que teníamos, y por ende teníamos una esperanza en este nuevo congreso que se veía que iba a refrescar la política peruana, ¿no? Entonces, viendo de este punto y que realmente este corto tiempo de campaña ha sido, yo creo que ya han pasado a ser papelones realmente para tener una visibilidad hacia el votante, ¿no? Entonces creo que realmente no hay desinformación, ya se ha ridiculizado algunos con algunos comportamientos. Uh-huh. Pero sin embargo creo que igual está por parte de nosotros informarnos qué candidatos realmente vamos a elegir para que no repitamos el mismo congreso que hemos tenido antes, ¿no? Claro, y sobre esa postura, bueno, tomando en cuenta la encuesta de Ipsos de 17 de diciembre, porque no había otra encuesta, se menciona que 36% de encuestados votaría en blanco y otro todavía, 20% todavía no ha sido su voto, lo cual podría posibilitar el hecho de que se cancele estas elecciones, ¿no? Porque acuérdense que según la Constitución serían 2/3 del total de votos. O sea, igual es un tema bastante preocupante porque el año pasado, cuando salimos a marchar para que cierren el Congreso, creo que el 80% de ciudadanos estaba a favor del cierre del Congreso y que se proponga unas nuevas elecciones, y me llama la atención que hoy, digamos, ahora haya esa cantidad de porcentaje de gente que o piensa votar en blanco o piensa votar en nulo, y es bastante irresponsable, ¿no? Igual considero que también el tema de la poca información por parte de los partidos políticos y de la ridiculización que han hecho algunos genera que haya personas que se sientan como que, o sea, que hay una falta de representación, ¿no? Y eso sí, a mí, digamos, como joven sí me llama la atención y hasta me preocupa. Uh-huh. Bueno, también acordando eso, que en las últimas elecciones, según las encuestas, que el 72.5% de la población fueron a votar, y ahora con la coyuntura actual se espera un poco menos, ¿no? Pero no se requiere eso, ¿no? Y también teniendo en cuenta que estos votos blancos, viciados, inválidos, lamentablemente benefician a partidos políticos que muchas veces no tenemos en la órbita y no pasan la valla electoral. Por ejemplo, muchos recordarán las elecciones pasadas 2016, el APRA no había pasado la valla electoral, pero sin embargo a través de este mecanismo de los votos blancos sobrepasó esta valla, igual la Acción Popular en el 2011. Entonces creo que es muy extraño y muy contradictorio lo que tú mencionas, ¿no, Anthony? En cuanto que el 70-80% casi había votado a favor de la disolución del Congreso, y ahora lo vemos totalmente diferente de ese camino.
yo creo que tenemos que ser coherentes. O sea, Ajá. el hecho de poder empezar a manifestar nuestra indignación es bastante válido, pero también tomar la responsabilidad de empezar a votar, de empezar a informarnos, ¿no? Y los jóvenes tenemos una tarea importantísima también, porque somos una gran población en el Perú. Sí. Entonces creo que se debería generar espacios también dentro de universidades, dentro de sus comunidades, para empezar a hablar de este tema. Yo sé que es un tema bastante complicado porque no todos entendemos, digamos, el tema de cómo funciona esto, pero sí es importante que lo empecemos a tocar, ¿no? En los grupos en los que estamos. Claro, al menos saber las funciones básicas de los congresistas. Acuérdense que no pueden prometer obras, no pueden hacer iniciativa de gasto. Muchos de estos candidatos seguramente en la campaña electoral, y yo he escuchado uno por ahí que ha mencionado que va a prometer obras, que va a atrapar choros, inclusive cuando no es prerrogativa del Congreso. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que hay una línea en donde hay problemas concretos que tenemos, como inseguridad, el tema del feminicidio, la desigualdad, que realmente que no solamente viene desde nuestros inicios de la República, ¿no? Entonces, realmente los candidatos, creo que cuando identifican estos problemas, ponen a uno de estos problemas como su bandera de respaldo, ¿no? Pero eso no significa que lo van a concretar. Y creo que prueba de esto son lo que hemos tenido como parlamentarios. Yo creo que donde deberíamos más enfocarnos es en investigar qué candidatos realmente son dables para que podamos tener una buena representación. Tenemos una democracia representativa. Entonces, creo que el tomar conciencia de quién va a estar sentado en ese curul debería marcar una diferencia, y coincido contigo en el hecho de que no deberíamos tener ese desinterés por la política. Creo que si nos quejamos todos los días de los políticos que tengamos, de los que tenemos, deberíamos hacer algo desde el inicio, con nuestro voto, ¿no? No después, cuando ya hemos votado y vemos los resultados que tenemos, ¿no? Quisiera resaltar uno de lo que hizo Aristóteles, que somos animales políticos y racionales. Sin darnos cuenta, nosotros hacemos política. Lo que no existe es una identidad, es decir, es un horizonte como peruanos en donde buscamos, ¿no? Y también, aparte de ello, también, como dicen, también la coyuntura electoral actual también está enfocado en lo que es el tema de corrupción, entre el tema de reforma judicial, entre otros temas más, pero no vienen más allá de un control de legislación, otros problemas más allá, ¿no? Que no se está lo que es la reconstrucción en el norte y el control de la minería, entre otras cosas más, no se estanca ahí. Claro, yo creo que ese tema es bastante importante, pero yo considero que el año y medio en los que van a estar los congresistas se debe primero asegurar el tema de la reforma política, que es bastante importante, y seguir con, digamos, el hecho de poder evaluar los decretos de urgencia que ha emitido el presidente, ¿no? O sea, el hecho de poder asegurar lo que ya se ha avanzado de caras al 2021 es bastante importante para no tener otra vez un Congreso, digamos, que solamente esté ahí para velar, digamos, por sus intereses, ¿no? Sino un Congreso que verdaderamente represente a los ciudadanos. Claro, es como que de alguna manera este año y medio es la continuación, no me gusta decirlo de esa manera, pero del anterior Congreso en cuanto a las reformas políticas presentadas por el Ejecutivo, y ver de alguna manera si se van a discernir de ellas o no. Por ejemplo, una de las reformas políticas es que no ha sido aprobada el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Hay muchas propuestas de muchos partidos acerca de esta figura, y yo estoy seguro que es uno de los temas esenciales que se van a debatir en este Congreso, como otros más, ¿no? Y también la reforma electoral, porque este Congreso de año y medio tiene que dejar de alguna manera sentadas las bases para nuevos gobiernos, pero no cualquier clase de gobierno, sino mejores gobiernos para no repetir lo mismo en otros tiempos. Sí, yo creo que eso es algo que debemos tener claro, de que este Congreso que va a entrar, o sea, en este nuevo Congreso, es un año y medio prácticamente, o sea, no va a tener el periodo normal de 5 años. Entonces, mucho no es que no va a poder hacer, sino más bien continuar, fiscalizar. Creo que eso es lo más, una de las funciones importantes que debe hacer un congresista.
Sí, y aparte que después de que una vez instaurado el Congreso, lo que se va a instaurar es una comisión que va a investigar o ver cuáles han sido los decretos de urgencia que ha emitido el presidente. Entonces, creo que lo importante es el tiempo y ver qué es lo que, por ejemplo, la reforma política que ha quedado ahí, el tema de la corrupción también, ¿no? Que también ha sido, creo que todo este gobierno desde Kuczynski ha sido la corrupción, ha sido un tema que ha saltado en Perú y en toda Latinoamérica. Claro. O sea, igual yo creo importante el hecho de poder escuchar qué tiene que decir cada candidato, ¿no? El hecho de conocer sus agendas a mí sí me parece bastante importante para no repetir el mismo circo del Congreso pasado, porque ya conocemos que, o sea, que si algunos candidatos que tienen, digamos, alguna discrepancia con el gobierno de Vizcarra llegan a ingresar al Congreso, yo considero que se va a hacer otra vez un circo, ¿no? Y que no se van a continuar con las reformas que ya están establecidas y que se deberían asegurar para empezar a mejorar la calidad de la política y de los políticos en el Perú. Sí, es cierto, o sea, siempre va a haber oposición, pero una oposición constructiva, no lo que hubo anteriormente, que no dejó gobernar. Entonces, y es por eso que es importante que escuchemos y conozcamos las propuestas de los candidatos, porque quien te propone que va a eliminar a los choros o quien esas propuestas son inviables, ¿no? Sí. Lo que queremos es que cuál es su posición referente a las reformas políticas, a las reformas de educación, a la continuidad del enfoque de género y eso, ¿no? Cosas que, digamos, van a ayudar, digamos, a hacer... Y claro, yo también diría complementar los decretos de urgencia que ya han sido prorrogados por el mismo Ejecutivo. Un decreto de urgencia que me gustaría mencionar y que me parece sumamente importante es la Ley contra el Cambio Climático. Todavía falta la reglamentación correspondiente. Esa tarea imagino que se debe encargar el Congreso, debatirlo y reflexionarlo durante las sesiones que hayan. Y también otro decreto de urgencia que me parece sumamente importante es el control de las fusiones empresariales, ¿no? Que justamente restringen los monopolios y los oligopolios, ¿no? Que muchas veces benefician a las grandes empresas en perjuicio de otras pequeñas o medianas. Y también comentar el hecho de que este año y medio muchas, como ustedes bien mencionan, muchas de estas propuestas no son viables, ¿no? Por ejemplo, de parte, de Acción Popular o Alianza por el Progreso, que tienen una línea más progresista, mencionan la propuesta de bicameralidad, ¿no? Pero que durante este corto tiempo no se puede dar porque se necesita al menos una mayoría absoluta en su aprobación y 2 legislaturas ordinarias. Y así imagino que va a haber varios. Y quería comentar también qué opinan sobre estos actos, yo diría poco fructíferos, de demostración de este congresista, de este candidato María Bryce, que tuvo al entregarle un jabón al otro candidato de Juntos por el Perú, si no me equivoco. Yo creo que el caso Bryce y el caso Bartra o el caso de varios congresistas que hacen de la política un circo, a mí sinceramente sí me genera indignación, pero yo considero que se debería ir un poco más allá, ¿no? O sea, el hecho de empezar a darles pantalla y hablar de ellos considero que quita tiempo y como que yo empiezo a ser hígado por gusto, ¿no? O sea, claro, ellos claramente tienen su postura, tienen su agenda, la cual yo no comparto, pero yo, digamos, que prefiero hablar de otras cosas. No sé ustedes qué opinan. Sí, tal cual. Por ejemplo, la reforma de educación, la continuidad de la ley universitaria, que inclusive hay grupos de izquierda que están en contra de la reforma universitaria, también grupos de derecha. Ya supimos que el anterior Congreso quiso fiscalizar la SUNEDU, pero teniendo en cuenta a estos miles de estudiantes que se han quedado sin estudios, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué opinan? Yo creo igual que el tema de educación sí va a ser un tema importante en este Congreso. Yo sí considero que la ley universitaria es un avance para la educación superior en el Perú. Es importante reconocer que, claro, o sea, no es una ley que está pues escrita en piedra, ¿no? Sino que se puede ir modificando. Claro, se puede ir cambiando, pero considero que el hecho de poder como que echarle un costado o poder como que minimizarla, creo que estamos mal ahí, ¿no? Yo creo que
como estudiantes, como sociedad civil o como grupos organizados hay que empezar a proponer sobre lo que ya tenemos. Y considero que la ley universitaria, así como el enfoque de género, son grandes iniciativas que ha impulsado el Ministerio de Educación para mejorar la educación en el Perú. Sí, sí, pero sí es algo preocupante, como dice Cristian, que hayan universitarios que realmente, estudiantes que no tienen una casa de estudio, ¿no? Prácticamente, algunas universidades han cerrado, claro, entonces sí, eso es preocupante, y creo que eso, los congresistas que van a entrar ahora, este nuevo congreso, tienen que tomarlo con urgencia, ¿no? Yo creo que eso es muy preocupante, eso es algo que debe estar en una de las primeras cosas, acciones, más que todo, soluciones, eso tiene que solucionarse. No solo también los estudiantes, ¿no? También una propuesta interesante acá de Acción Popular es crear una superintendencia similar a la SUNEDU, pero para que fiscalice los institutos superiores y colegios, porque desde la base se tiene que dar la educación. O sea, yo ahorita, digamos, escuchando lo que me comentas, yo no concuerdo con eso porque ya está la SUNEDU. Yo creo que deberíamos fortalecer el tema de este órgano, ¿no? Al margen de crear otro, porque estaríamos cayendo, pues, en la burocracia. Se crearía más puestos de gobierno, se crearía más infraestructura y por tanto más gasto. Creo que en el tema de institutos y colegios, creo que se tiene que dar acorde a la realidad. Yo creo que toda propuesta o proyecto de ley tiene que ser acorde a nuestra realidad, no tanto como un copy-paste, como muchas veces se puede malinterpretar. Y la realidad es que muchas de estas instituciones educativas no tienen los mecanismos, la infraestructura, porque no hay una demanda y no hay un apoyo estatal. Entonces, acorde a esa realidad, sería bueno plantear lo que tú me dices, ¿no? Que creo que el Congreso sería vital que dé esa solución. También una propuesta que habla del tema de la educación, creo que es Avanza País, de otorgamiento de becas para jóvenes universitarios que realicen maestría. Y estas que sean distribuidas por los beneficiarios al Estado, ¿no? Como otros países que lo vienen haciendo, ¿no? Como Singapur, Japón. Un ejemplo que Singapur años anteriores, en los años 80, era un país tercermundista, ¿no? Que no tenía mucho y casi todos formó un plan educacional y mandó casi a sus universitarios afuera al exterior, por ejemplo Estados Unidos, entre otros países más, regresaron y ahora vuelto a una potencia en Singapur, ¿no? El tema está en educación, en invertir. Sí. No, claro, o sea, y eso es evidente. Creo que la educación siempre va a estar en el centro del debate de la política, así que creo que es importante, ¿no? Ya como votantes y como ciudadanos, el hecho de ver y de evaluar cuáles son aquellos candidatos o partidos que presentan algunas propuestas coherentes con respecto a educación, ¿no? Y aparte de educación, otros temas que se toquen dentro del Congreso también van a ser importantes. El tema de la reforma política, como ya lo hablamos, ¿no? El tema del enfoque de género y de la violencia que está habiendo contra las mujeres también es un tema que habría que haber. 189 mujeres, 189 feminicidios solamente en el año 2019, que es el número más alto de la década, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos enfrentarnos a eso? Yo quiero ser, yo desde mi posición, desde estudiantes, quiero hacer como que una reflexión, porque sí me parece como que preocupante y hasta alarmante el hecho de los comentarios de compañeros universitarios, ya sea de esta casa de estudio como de diferentes casas, con respecto a los comentarios que hacen cuando sale una noticia de violencia contra la mujer. Creo que desde nuestra posición de hombres y de estudiantes, creo que es importante que empecemos a mirar y a entender qué es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Para poder reflexionar y desde ahí poder hacer algo para cambiar esta situación. Porque siento que, claro, el tema de las leyes está bien, pero también el tema de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que tener desde sus hogares y desde los espacios en los que está es bastante importante. No sé tú qué opinas. Yo creo que veo varios enfoques en realidad. Un enfoque que has dado es el tema interno, ¿no? Lo que puede haber dentro en lo privado de la familia. Eso sí, creo que se está dando una emancipación de la mujer, por un lado, que en esta época, ¿no? Que realmente ha hecho que la mujer se empodere más. Y eso, tratarlo de introducirlo en las casas, muchas veces es difícil, teniendo en cuenta que hay un patriarcado ya puesto, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que esta generación
al estar en contacto con mayor información, hace de que pueda darse cuenta de la realidad. Por otro lado, en otro enfoque, es el lado de salud mental. Con lo que está viendo en feminicidios, creo que también deberíamos dar importancia a que el gobierno no está invirtiendo en salud mental como debería, ¿no? Y eso es preocupante. Muy aparte de que se está dando una agresión y un homicidio hacia la mujer, es también por el lado de que el Estado no está enfocado en qué particularidades tiene la población en cuestión de salud mental. Sí. Y las leyes que cada vez deberían ser duras, pero sí, si tenemos leyes como tú dices, pero no estamos atacando el problema de raíz, también no, y también las instituciones, ¿no? Claro. Todo debería tener una sinergia, o sea, no solamente el Ministerio de Mujer, porque es mujer, debe de encargarse de esos temas. El Ministerio de Interior, cuando una mujer va a una comisaría y denuncia antes de ser, tiene que pasar un homicidio para que recién se tome en cuenta eso, pero puede ser que previamente una mujer ha denunciado y no se le ha tomado la relevancia, lo importante de esa denuncia. Entonces, creo que todo el Ejecutivo, todos los ministerios, todas las instituciones realmente deben concientizar de que es un problema y que no es algo inventado. Eso. ¿No? Yo creo que eso, ¿no? O sea, el tema de poder entender de que es un problema real, y creo que empezar a reconocernos primero como ciudadanos, segundo como personas, es fundamental para poder, empezar a mejorar, digamos, esa situación, ¿no? Y empezar a tomar acciones también. Sí. Claro, concuerdo con ustedes. Yo creo que existen muchas veces la ley, pero nuestras autoridades no se encargan de fiscalizarlas de manera correcta. Es el caso, por ejemplo, del feminicidio, del crimen brutal que sucedió en el Agustino, que la comisaría, estando a 2 cuadras, los vecinos alertados y alertando a los policías, no se hizo nada. Entonces, ¿quién fiscaliza eso? Hay una investigación, ya hay una prisión preventiva, pero así como sucede, hay muchos otros casos que no solamente tienen que ver con feminicidio. Claro. Creo que desde la ciudadanía, nosotros como estudiantes, como jóvenes, deberíamos impulsar estos mecanismos de participación. Y como dices, las redes sociales, nuestro grupo de amigos, lamentablemente son el fiel reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Esta falta de empatía, de bulia política, de conciencia social, muchas veces tildando a los manifestantes no radicales necesariamente como terroristas, como otra cosa, no sé yo, ¿no? ¿Qué opinan? Ellos tienen que fiscalizar tanto en el Ministerio del Interior y tanto en el Ministerio de la Mujer, ¿no? En esa parte, porque en el Perú lo que más sobran es leyes, lo que falta es la fiscalización, ¿no? Exacto. Y también otra parte, también hay como el APRA, proponen leyes, mira, por ejemplo, la pena de muerte para feminicidas y violadores de menores de edad. Y yo creo que, en mi punto de opinión, violencia tras violencia no es, porque nosotros no somos dioses de quitar la vida a alguien, ¿no? Pero este no es el caso de la solución, que digamos, ¿no? Se podía dar otra solución. Haciéndote un paréntesis a eso, internacionalmente se está dando un tema de que ya la pena de muerte en países, por ejemplo, que lo tienen, que se puede aplicar, ya ni siquiera lo aplican. Y está habiendo un retroceso más bien, no tanto un avance a que tengamos pena de muerte, ¿no? Dentro de una constitución. Por ejemplo, Estados Unidos en algunos estados tiene pena de muerte, pero ni siquiera tampoco lo aplica. En Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, para que tú seas parte de la Unión, para que un país sea parte de la Unión Europea, no debe tener en su constitución pena de muerte. Entonces, creo que son propuestas populistas, más que todo, ¿no? Que realmente ha llevado al plano ciudadano, que ve que hay asesinatos, delincuencia, está indignado y quiere quizás una solución radical, ¿no? Pero desde un punto creo que más momentáneo, más que a largo plazo. Pero creo que es natural que cualquier persona, cuando sea agredido, qué sé yo, quiera lo peor contra un delincuente, ¿no? Pero ese tipo de propuestas realmente creo que creo que es como que un avance, pero en retroceso, ¿no? Porque muchos de estos partidos políticos tienen un discurso que se puede considerar retrógrado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del APRA, Solidaridad Nacional, de Fuerza Popular,
digamos, un discurso conservador que no necesariamente está mal, pero sí en algunos aspectos todo el avance que se ha generado a partir, como tú dices, del enfoque de género, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se quiere derogar, ¿no? Sí, bueno, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Ujú. Creo que ser conscientes Sí. de que hay partidos que Claro. ultraderechas, Sí. quizás más conservadores, como... Lo que me parece importante y me gustaría resaltar de Ujú. la intervención de C es el hecho de mirar a la política no solamente como un proceso partidario, sino como un espacio representativo, ¿no? Ujú. El hecho de ver a la política, digamos, un espacio para poder expresar lo que yo pienso y para poder hacer lo que yo creo también es bastante valioso. Y creo que la política representativa en el Perú nos debería dar eso. Y la responsabilidad como jóvenes también es eso, ¿no? Poder evaluar el candidato, empezar, digamos, evaluar lo que propone, digamos, un candidato, digamos, a una postura y empezar a opinar respecto a ello, ¿no? Ujú. Así que yo creo que este congreso es, digamos, una excelente oportunidad para que los jóvenes nos empezamos a informar y hay que empezar a interesarnos también por la política, ¿no? Así que yo creo que estamos por un excelente camino y espero que las personas que nos puedan ver, ¿no? O que nuestros compañeros y familiares también puedan estar interesados, porque es bastante importante que podamos asumir una responsabilidad en este proceso. Claro. Bueno, es más todavía lo que dices tú, lo que mencionas, es de que en estas elecciones están los años, es decir, Sí, son jóvenes. sí. Y aparte también Sí. a tocar el tema de feminicidio con pinzas. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos un 51% de la población que es mujer y el otro 49% que es hombre. Entonces tenemos más mujeres que hombres y es un tema que debemos tocarlo Claro. delicadamente, ¿no? Porque representa la mayor parte de la población. Ujú. Sí, bueno, en realidad creo, comparto con tu idea en el hecho de que cada vez deberíamos estar más interesados, ¿no? En cuestión de política. A veces es comprensible que realmente no queremos hablar de política, y es más, creo que hay un dicho de que no se habla de política, no se habla de religión y no se habla de deporte, para no tener discusiones, Sí, o o sea, peleas. claro, Pero y- realmente debería ser claro, lo contrario, ¿no? Yo Porque creo que eso. deberíamos fomentar una sociedad de tolerancia y de Claro. saber qué es lo que piensa cada uno para llegar a un acuerdo, a algo que realmente nos va a hacer avanzar como sociedad. Bueno, haciendo un breve análisis, parte de que los jóvenes mayoritariamente se hayan desarraigado de la política es porque justamente no ha habido una confianza, hemos tenido malos gobernantes, Sí. pero ese fruto, ese producto de malos gobernantes ha sido porque no hemos emitido un voto responsable, no nos hemos distanciado de la política, de la información, de los canales y los medios que puedan transmitir esta información requerible para emitir un voto responsable. Sí. Y cómo nosotros podemos darle la vuelta viendo las diferentes propuestas de los partidos primero y también de los candidatos que nosotros queremos elegir. Creo que, como bien dices, es muy importante que los jóvenes interactuemos en estos espacios, yo digo, de discusión y de reflexión, ¿no? Porque discutir no está mal. Yo creo que toda opinión no necesariamente tiene que ser respetable, pero es discutible, pero se tiene que llegar a un consenso. Sí. Entonces, lo que tiene que haber en este Congreso es una diversidad de representación, ¿no? No como el anterior Congreso, donde hubo una mayoría absoluta, que fue la de Fuerza Popular y que terminó finalmente en el apoyo popular a la disolución del Congreso. Esta vez la plataforma se tiene que invertir para que haya un equilibrio, Sí. sí fiscalizador, como dice C, pero no al punto de ser obstruccionista, ¿no? Sí. Exacto. Sí, Y bueno, creo que podemos darnos unas reflexiones finales. Ujú, sí, una ¿Sí? reflexión final estaría bien. Comenzamos contigo, Jocelyn, y vamos por acá. Bueno, en realidad creo que yo sí creo que muy importante que no votemos viciados, ni de verdad que Ni en blanco. ni en blanco, No. ¿no? No, definitivamente no es la mejor opción, Ajá. por más que no encontremos, no veamos, o sea, un candidato que nos llame la atención o que estemos de acuerdo al 100%, yo creo que deberemos darnos ese tiempo para poder investigar, ¿no? Quién está mucho más, no quizás el 100%, pero sí un poco más acorde a lo que nosotros queremos para este nuevo Congreso, ¿no? Y creo que tener
yo creo que de todas maneras, por más que suena un poco cliché, tener fe a esta política, porque por más que hemos tenido gobernantes acusados de corrupción y están siendo investigados, yo creo que es un buen indicativo de que realmente queremos combatir la corrupción, porque si vemos otros países, no es que solamente hay corrupción en este país, sino lo hay en todos los países, simplemente que no salen a la luz. Y si se está dando y se ha tocado presidentes, ¿no? Y se está acusando a presidentes, significa que sí queremos hacer algo. Entonces no lo veamos por solamente el lado negativo, sino por el lado positivo, que realmente se quiera dar un cambio en la política. Y eso, básicamente creo que tener responsabilidad en la decisión que vamos a tomar este 26 de enero. Bueno, yo creo que hablar de política es bastante chévere, o sea, yo sí considero que es bastante importante también, y desde acá hago una invitación, un llamado a mis compañeros, a mis compañeras, para que puedan también hablar, para que puedan también informarse, ¿no? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros poder informarnos para votar responsable. Así que también quiero hacer el llamado a no votar en nulo ni en blanco, sino a elegir a alguien que verdaderamente tú crees, digamos, que te represente como persona y que lo puedas hacer, ¿no? Así que nada, espero que esta conversación entretenida, ¿no? Sí, algo que tenga. Bueno, sí, algo que pasamos a un proceso de gran importancia, como es la bienvenida del Bicentenario, ¿no? A los 200 años, ¿no? Y por lo menos, pero no, hay que llegar bien, elegir bien con conciencias, con las propuestas, informarnos un poco más, porque es un momento histórico para nosotros, ¿no? Y bueno, quisiera tocar algo más, un pequeño, sobre un dato nomás. Hay 1854 municipalidades, en los cuales 1300 son rurales, y a veces no vemos más allá, ¿no? De Lima nosotros, algunas partes, como si tenemos que ir más allá, y tenemos que proponer también propuestas de economía social solidaria. Eso quiere decir que son las alternativas de los pobladores en ir al mercado. Que los pobladores se reúnen para vender sus productos, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Y también ver eso y ver propuestas, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Que hay como hay una propuesta ahí de promover el apoyo de las microempresas, entre otros más, y también otro punto que no están viendo mucho en los ejes temáticos es la inversión en la que es la remediación, la gestión de riesgos de desastres, la descontaminación y el cambio climático, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá, porque nosotros sabemos que, bueno, acá en Lima, se ocurre un sismo o algo, casi la gran parte, unos 60 o 70% se cae, ¿no? Y tenemos que prevenir en eso. Y eso se viene hablando desde años atrás. Sí, o sea, tal cual, y siempre es lo mismo, ¿no? Igual son temas importantes que se tienen que tocar en algún momento, ¿no? Y nada, hay que estar atentos y vigilantes, creo, ya como sociedad civil, si nos corresponde. Claro. Sí, ¿no? Bueno, y para finalizar, yo quiero comentar una frase que es bien comentada, de repente un poco cliché, de Platón: el precio de que finalmente los jóvenes, la gente, adultos, ancianos, se alejen de la política es los malos gobernantes. Y todos estos años del inicio de la República hemos tenido malos gobernantes. Es la hora de cambiar. ¿Y quiénes son el cambio? Los jóvenes. No necesariamente a través de los mecanismos de participación que todos conocemos, que son los partidos políticos. Política también significa política representativa, a través de organizaciones no gubernamentales, a través de instituciones, a través de iniciativas, proyecciones sociales. Todos tenemos un potencial de liderazgo y de participar en esas iniciativas o proponer esas iniciativas. Así que, compañeros, eso ha sido todo. Espero que nos podamos informar más de lo que hemos comentado hoy día, las propuestas, y también lo que tiene que ver con las propuestas de los candidatos y las propuestas de los partidos, qué cosas son viables. Acuérdense que no pueden tener iniciativa de gasto, no pueden prometer obra, representación, fiscalización, que es muy importante, y esas cuestiones, ¿no? Entonces, legislación, perdón. Así que eso sería todo, compañeros. Ha sido un placer hablar con ustedes. Okay, gracias.